Hola, hoy voy a llevarte a un lugar donde nunca pensaste encontrar respuestas. El aire está quieto, como si escuchara tus pasos. A un costado, una casa cerrada con las luces encendidas desde hace años. Nadie entra, nadie sale y aún así los vecinos bajan la voz cuando pasan frente a sus ventanas. Sobre la mesa del archivo, un legajo sin nombre, las hojas amarillentas atadas con un cordel que parece demasiado nuevo para pertenecer a un expediente tan antiguo. Y en un cajón olvidado, una carta sin destinatario con tinta desvaída, como si hubiera esperado siglos a ser leída. Pero ten cuidado al final de este viaje. Puede que ya no veas la historia con los mismos ojos. Antes de sumergirnos en esta historia extraña, tómate un segundo para darle like al video y suscribirte, pero solo si las verdades olvidadas y los vacíos en la memoria te intrigan tanto como a mí. Déjame en los comentarios desde dónde y a qué hora estás viendo esto. Quiero saber en qué parte del mundo o más allá estás tú ahora. Ahora respira, vacía tu mente y vamos a abrir las puertas de esas historias que nunca debieron ser enterradas. Te encuentras en un camino de tierra húmeda y alguien te susurra que recuerdes las palabras de la niña. Nadie se acuerda de su nombre, pero todos decían lo mismo. Hablaba como su abuela, con un acento que parecía llegar desde siglos atrás. Era apenas un adolescente, pero las frases que repetía sonaban a plegarias antiguas, a conjuros olvidados, a refranes que nunca se escribieron en ningún libro. Por eso la llamaron bruja. No porque hiciera daño, no porque invocara espíritus, sino porque decía palabras que no pertenecían al presente. Unos aseguran haberla visto en 1936, en plena guerra, rezando de espaldas mientras las campanas de la iglesia sonaban a destiempo. Otros juran que desapareció en los años 70 entre protestas y censura, cuando hablar diferente era un riesgo. Algunos historiadores aún debaten si esas voces eran de ella o de otra mujer mayor que nunca fue registrada. Los documentos son inconsistentes, una misma fecha muestra a dos personas distintas y ambas se desvanecen sin dejar descendencia. Tu piel se eriza cuando recuerdas la frase exacta que se le atribuye. Lo que no se nombra regresa en silencio. Nadie sabe si era advertencia, ecofamiliar o invención colectiva. Tú caminas con esa frase golpeando tu memoria como una campana quebrada. A tu lado, el viento levanta polvo que se arremolina y dibuja sombras breves, casi humanas. Y en ese momento entiendes, lo que ella heredó no fue solo una voz, sino un lugar en la memoria donde ya nadie quiere mirar. Caminas hasta la colina más cercana, siguiendo un rumor que se repite como un latido apagado, la casa cerrada con luz. Los vecinos dicen que no recuerdan quién la habitó, pero sus miradas se quiebran cuando señala sus ventanas. La fachada, descascarada y húmeda, parece respirar. El portón está oxidado y sin embargo la bombilla del pasillo parpadea con vida propia. Desde el umbral percibes un olor a cera derretida, a papeles guardados demasiado tiempo. Nadie la mantiene, pero las cortinas cambian de posición cada día, como si alguien invisible las corriera al amanecer. ¿Recuerdas a la niña llamada Bruja? Dicen que fue vista entrando en esa casa poco antes de desaparecer. Nadie la vio salir. Algunos ancianos aseguran que allí vivía su abuela, pero en el registro municipal no hay constancia de ninguna mujer de esa edad en la aldea. El acta está en blanco, número de parcela, año de construcción, propietarios, todo tachado con tinta negra. El misterio se sostiene en esas tachaduras más que en lo que permanece escrito. Un historiador local te mostró un recorte de prensa de 1952. El titular hablaba de una joven mujer acusada de prácticas arcaicas, aunque nunca se mencionaba su nombre. La fotografía adjunta era todavía más inquietante. El retrato mostraba la fachada de esta misma casa, iluminada de la misma forma que ahora, sin personas, sin testigos. Solo una sombra en el cristal de la ventana superior. Los académicos aún debaten si aquella imagen es prueba de censura, manipulación o simple error de impresión. Las versiones populares se mezclan con las académicas.
Algunos aldeanos cuentan que cada medianoche se escucha un murmullo desde dentro, oraciones en una lengua que reconocen pero no saben traducir. Otros dicen que el sonido proviene del pozo del patio que conecta con túneles antiguos. La contradicción persiste, voces dentro de la casa, voces desde el suelo. Nadie ha podido comprobarlo porque nadie se atreve a entrar. Ahora estás tú frente a la puerta y la bombilla parpadea como si respondiera a tu respiración. Piensas en los registros borrados, en las palabras heredadas, en la sospecha de que la memoria colectiva eligió enterrar a esa muchacha por miedo a su eco. Y sientes que no se trata solo de una casa iluminada. Es un faro invertido, una señal para quienes aún cargan con nombres tachados. Te detienes. El silencio pesa. El suelo vibra levemente bajo tus pies, y la certeza te atraviesa como un escalofrío. Esta casa no está vacía, nunca lo estuvo. Avanzas hacia la plaza, donde se alzan los muros de la iglesia. Dentro, un archivador metálico oxidado guarda las actas parroquiales. El sacerdote más joven insiste en que ahí nunca hubo irregularidades, pero tus manos tiemblan cuando encuentras un libro abierto por casualidad. Entre bautizos, matrimonios y defunciones aparece un renglón distinto, un nombre tachado con tanta fuerza que el papel casi se rompe. Ninguna nota marginal, ninguna firma que lo respalde. Como si alguien hubiera querido borrar no solo a la persona, sino la huella misma de su existencia. La caligrafía de alrededor es clara, ordenada, pero esa línea mutilada parece escrita por otra mano. El número de folio coincide con un año de crisis en la aldea, 1947, cuando se registraron varias desapariciones que nunca se explicaron. Los viejos todavía recuerdan la niebla espesa que cubría el valle aquellos meses y el rumor de mujeres que hablaban con voces heredadas de sus ancestros. Un cronista de mediados del siglo XX escribió que una muchacha fue borrada de los archivos por orden de las autoridades locales, temerosas de que su influencia alterara el orden. Algunos académicos dicen que pudo ser superstición disfrazada de burocracia. Otros defienden que fue un error material, un doble registro mal copiado. El debate nunca cerró porque nadie supo quién era esa persona invisible tras la tinta negra. Los relatos populares, en cambio, son más claros, aseguran que era la misma niña a la que llamaban bruja, que asistía a misa sin pronunciar palabra y que, al salir, repetía oraciones antiguas que no aparecían en ningún misal. Las mujeres mayores la escuchaban con respeto, pero los hombres murmuraban que traía mala fortuna. La contradicción fue creciendo hasta que, de repente, su nombre desapareció. El papel aún desprende un aroma a humedad mezclada con cera, como si hubiera sido resguardado del fuego a último momento. Tú lo sostienes bajo la luz mortecina y por un instante juras ver el contorno de las letras que alguien intentó borrar. Un nombre incompleto, imposible de descifrar. Y al mismo tiempo, un susurro apenas audible dentro de ti, no me olvides. Cierras el libro con cuidado, pero el eco permanece. Sales de la sacristía y la campana repica una sola vez, aunque nadie la ha tocado. El sonido vibra en tu pecho como una memoria ajena. Bajas por un sendero estrecho, cubierto de maleza, hasta llegar al claro del bosque. Allí se abre un círculo de tierra endurecida y, en el centro, un pozo de piedra antigua. No tiene brocal ni cubo, solo un hueco oscuro que parece tragarse la luz. Te inclinas y lanzas una pequeña piedra, el silencio es absoluto, no hay eco, no hay impacto, como si el fondo no existiera. La gente lo llama el pozo sin fondo. Los más ancianos juran que, durante décadas, fue lugar de encuentro secreto. Algunos aseguran que allí desaparecieron animales, niños y hasta adultos en noches de tormenta. Otros dicen que era solo un sitio de juegos prohibidos. Lo inquietante es que las fechas de estas desapariciones coinciden con los años en que se tachaban nombres en los registros de la iglesia. Un documento académico de los años 80, escrito por un geólogo, describe la cavidad como una cima natural imposible de medir. El artículo fue retirado de la revista poco después de su publicación,
Algunos colegas defendieron que la presión política local obligó a silenciarlo. Otros replicaron que era un estudio defectuoso, plagado de errores. Nadie volvió a investigar. Los relatos populares son más perturbadores. Cuentan que, si te acercas al pozo en silencio, puedes escuchar voces de mujeres recitando palabras antiguas. La misma cadencia que la niña repetía en la aldea. La gente del pueblo asegura que esas voces pertenecen a quienes fueron borrados de los registros, y que cada eco es un intento desesperado de volver a ser nombrados. Te inclinas un poco más y el aire frío sube desde la oscuridad. En tu memoria se enciende la frase: lo que no se nombra regresa en silencio. Sientes que no es solo un recuerdo, sino un aviso directo, como si alguien desde abajo te hablara. De pronto, un crujido detrás de ti, ramas que se quiebran. Te giras y no ves a nadie, solo un pañuelo viejo colgado de una rama, húmedo, marcado con iniciales casi borradas. ¿Recuerdas la tumba con número en el cementerio? Las letras son las mismas. El pozo permanece abierto, hambriento. Tú retrocedes despacio, sabiendo que lo que se hundió allí abajo no fue solo tierra ni agua, fueron nombres, cuerpos y memorias que alguien quiso ocultar. Y entiendes por qué llaman a ese hueco sin fondo, no porque no tenga fin, sino porque es el eco interminable de lo que fue arrancado de la historia. Te arrastras por un sendero cubierto de hojas secas hasta llegar a la vieja escuela abandonada. La madera cruje bajo tus pies y el viento silba entre las ventanas rotas. En el aula principal, sobre un pupitre carcomido, descubres un cuaderno negro. Sus páginas están llenas de la caligrafía de una niña, pero varias hojas han sido arrancadas. La tinta aún conserva un leve aroma a café y tabaco, como si alguien hubiera escrito allí y luego decidido borrar sus palabras del mundo. El diario contiene listas de tareas escolares, poemas breves y diálogos inventados, pero también menciona a la niña que todos llamaban bruja. Algunas entradas describen juegos con compañeros que ya nadie recuerda y otras hacen alusión a personas que desaparecieron sin dejar rastro. Las fechas son confusas, la cronología salta como si alguien hubiera intervenido arrancando capítulos completos de la memoria de la escuela. Un historiador educativo sostiene que estos diarios fueron censurados durante la posguerra para evitar que historias de mujeres jóvenes con voces inusuales se propagaran. Otros creen que se trató de una simple eliminación de documentos deteriorados. La verdad nunca se sabrá. El cuaderno sigue incompleto, dejando al lector con una sensación de hueco. Los mitos locales son más oscuros. Se dice que las hojas arrancadas contienen secretos sobre el pozo del bosque y sobre la casa siempre iluminada. Que la niña anotaba en ellas oraciones que nadie debía repetir, invocaciones heredadas de su abuela que podían alterar la percepción de quienes las leyeran. Algunos aldeanos aseguran haber visto páginas flotando en el aire de la biblioteca vacía, como si el viento jugara a devolver lo que la memoria colectiva quería borrar. Tomas asiento en un pupitre y cierras los ojos. Sientes la textura rugosa del cuaderno bajo tus manos y escuchas, entre el silencio de la escuela, el eco lejano de la niña recitando palabras que no pertenecen al tiempo presente. Te preguntas si alguna vez alguien volvió a leer estas páginas o si siempre estuvieron destinadas a permanecer incompletas, fragmentos de una memoria borrada que insiste en regresar. Al salir del aula, dejas el cuaderno sobre el escritorio abierto por última vez. La luz que entra por las ventanas crea sombras que parecen figuras infantiles moviéndose en la penumbra. Y entiendes que, incluso entre muros vacíos y pupitres abandonados, las voces de lo olvidado siguen vivas, esperando ser escuchadas. Caminas hacia los archivos del juzgado antiguo, donde el polvo y la humedad cubren los expedientes de casos olvidados. Entre ellos, encuentras un cuaderno gastado con la inscripción Proceso 47.932. La hoja de apertura no tiene nombre de acusada, solo anotaciones confusas, fechas, testigos que ya no existen y un sumario que parece incompleto. Nadie recuerda haber oído hablar de ese juicio.
y sin embargo, las páginas insisten en su existencia. Los rumores locals aseguran que se trató de un proceso contra la joven que repetía las palabras de su abuela. Pero no hay verificación, solo relatos fragmentados de quienes asistieron de niños o escucharon historias de sus padres. Algunos documentos sugieren que la audiencia nunca concluyó o que el caso fue suspendido por razones desconocidas. La justicia oficial desapareció junto con la acusada. Algunos historiadores sostienen que se trató de un expediente fabricado, resultado de tensiones políticas y supersticiones locales. Otros defienden que hubo un juicio secreto ignorado en los registros centrales por miedo a la controversia. Los archivos muestran inconsistencias, firmas que no coinciden, sellos que aparecen y desaparecen, fechas que retroceden sin lógica aparente. La evidencia es más un eco que un registro, un testimonio de lo que alguien quiso olvidar. El mito popular añade detalles inquietantes. Dicen que, durante la audiencia, se escuchaban susurros que no provenían de la sala, palabras de advertencia que nadie se atrevió a transcribir. Algunos aseguran que los jueces mismos sintieron miedo y tacharon los documentos para protegerse de lo inexplicable. La línea entre lo real y lo legendario se disuelve. Lo que quedó escrito fue borrado, pero el miedo persiste. Mientras hojeas las páginas, una sensación de desasosiego te invade. Piensas en la niña, en las voces heredadas de su abuela, en la casa iluminada y el pozo sin fondo. Todo apunta a que alguien, en algún momento, decidió que ciertas existencias no merecían ser recordadas. Cierras el expediente y escuchas el crujido del edificio bajo tus pies. En el silencio que sigue, comprendes que lo que fue juzgado nunca fue encontrado y lo que se perdió sigue reclamando su lugar en la memoria. Sigues por la calle principal hasta llegar a la plaza donde antaño se celebraba la Feria del Silencio. Las estructuras de madera están derruidas, los puestos vacíos, pero puedes imaginar las risas, las voces y los olores de comidas que ya nadie recuerda. Se dice que la niña bruja asistía cada año no como espectadora, sino como guardiana de secretos que el pueblo prefería ignorar. Algunos afirmaban que los juegos no eran juegos, sino rituales antiguos heredados de su abuela. Los documentos que sobreviven son fragmentarios, fotografías descoloridas donde figuras parecen moverse, pero los rostros están difuminados como si alguien hubiera querido borrar su identidad. Una hoja del registro municipal indica una feria celebrada en 1929. Sin embargo, el nombre de una participante clave está tachado. Los académicos debaten si se trató de censura consciente o simple deterioro del material. La ambigüedad aumenta la sensación de misterio. Los relatos populares son aún más inquietantes. Dicen que cada año, durante la feria, desaparecía alguien por unas horas. Algunos aseguran que la niña era quien devolvía a las personas, otros sostienen que no todas regresaban. En un cuaderno de notas recogido por un etnógrafo, se menciona que ciertos juegos generaban un silencio profundo, un vacío en la memoria de quienes participaban, como si ciertos recuerdos fueran arrancados para siempre. Caminas entre los restos de los puestos y percibes un aroma a manzanas quemadas y acera. Las sombras de la madera derruida se alargan con la luz del atardecer. Recuerdas la casa con luz, el pozo sin fondo, el cuaderno negro, todo parece conectado por hilos invisibles que atan lo real a lo que ya no existe. Te detienes frente a un carrusel oxidado y notas una ranura en la madera como si alguien hubiera intentado esconder algo. Tal vez era una página arrancada del cuaderno o un nombre borrado de la memoria colectiva. La feria, aunque vacía, sigue viva en la sensación de pérdida, de voces que regresan solo para recordarte que lo olvidado nunca se extingue por completo. Te acercas al archivo municipal más antiguo, un edificio de piedra con ventanas selladas y un olor a humedad que golpea tu nariz. Entre estantes cubiertos de polvo, encuentras una carta sin destinatario, doblada varias veces y atada con un hilo descolorido. La tinta se ha desvanecido, pero aún puedes leer fragmentos. Menciona a la mujer que hablaba raro, su presencia inquietante y la necesidad de mantenerla alejada de la comunidad. No hay firma, no hay remitente.
solo la sensación de urgencia que atraviesa el papel. Los rumores sostienen que la carta fue escrita por un vecino que nunca se atrevió a entregarla. Algunos dicen que era la abuela de la niña, otros que un maestro que entendía más de lo permitido. En cualquier caso, la correspondencia nunca llegó a su destinatario y hoy parece flotar entre estantes como un recuerdo que nadie quiere reclamar. Los académicos se dividen, algunos afirman que cartas como estas eran comunes en comunidades rurales para advertir sobre jóvenes con comportamientos distintos. Otros sostienen que el documento es prueba de persecución basada en superstición y miedo. La falta de contexto real mantiene la historia en un limbo entre hecho y leyenda. Las versiones populares añaden un matiz más inquietante. La carta, dicen, contenía instrucciones para protegerse de la influencia de la niña, pero también advertencias que parecían predecir eventos futuros. Algunos la consideran un texto profético, un registro de memoria colectiva alterada por la desaparición de personas que nunca se mencionaron en documentos oficiales. Mientras sostienes la carta entre tus manos, notas un fragmento que parece reciente, una palabra apenas leyable, recuerda. Te preguntas si alguien la tocó antes que tú, si el hilo que la ata fue desatado y vuelto a atar para preservar un secreto. La carta flota en el silencio del archivo, un testimonio de lo que fue visto y al mismo tiempo ignorado. Y entiendes que, aunque su destinatario nunca existió, su mensaje sigue vivo, aguardando ser escuchado por quienes todavía buscan lo que fue olvidado. Sigues hasta la iglesia vieja, cuyos muros muestran grietas profundas y manchas de humedad. Al entrar, percibes la mezcla de incienso rancio y polvo acumulado durante décadas. Aquí los relatos se fragmentan, algunos aseguran que la niña fue sometida a un exorcismo, mientras que otros sostienen que se trató de un experimento médico encubierto, una práctica que la comunidad nunca reconoció oficialmente. Las versiones no coinciden y cada testimonio parece borrar al anterior. En los archivos parroquiales hallas notas contradictorias, unas hablan de rezos prolongados para proteger su alma, otras de visitas de médicos y estudios documentales que intentaban normalizar su comportamiento. Los académicos aún debaten si estos documentos son prueba de superstición o manipulación científica. La falta de nombres claros en las actas refuerza la confusión. La joven parece existir y desaparecer al mismo tiempo. Los relatos populares son más nítidos. Los aldeanos recuerdan que en ciertas noches la niña permanecía de pie en la nave central, repitiendo frases heredadas de su abuela mientras la luz de las velas se ondulaba sobre su rostro. Algunos aseguran que la observaban figuras espectrales, sombras que no correspondían a nadie vivo, como si el pasado y el presente se superpusieran. Caminas por los pasillos laterales y notas marcas en los bancos, iniciales que nadie puede reconocer, símbolos que se repiten en otros lugares del pueblo, desde el pozo hasta la escuela. Todo parece señalar a la misma persona borrada de la memoria colectiva, pero que sigue dejando huellas silenciosas en cada espacio que habitó. Al salir, te detienes bajo la campana que vibra levemente con el viento. Sientes un escalofrío que recorre tu espalda y escuchas, apenas perceptible, un murmullo, palabras que parecen advertencias, fragmentos de lo que fue y nunca se registró. Entiendes que la iglesia no solo fue testigo de su historia, sino también guardiana de su desaparición, un lugar donde la memoria y el olvido se cruzan y se confunden. Dejando espacio para la duda y la fascinación, te adentras en una sala de exposiciones olvidada, donde los lienzos cuelgan torcidos y cubiertos de polvo. Uno en particular llama tu atención, un retrato familiar del siglo XIX. La familia está completa, excepto por un rostro borrado con pintura sobre la tela, como si alguien hubiera decidido que esa persona nunca debió aparecer allí. El vacío en el cuadro es casi tangible y tu mirada se queda atrapada en él, intentando reconstruir lo que fue arrancado de la imagen. La historia detrás del retrato es confusa.
Algunos historiadores sostienen que la persona borrada era una mujer que hablaba de manera distinta a las normas de la época y que su influencia era considerada peligrosa. Otros aseguran que se trató de una disputa familiar, el rostro desapareció por resentimientos internos, no por superstición ni miedo. El debate sigue abierto porque no hay registros que confirmen identidad y destino. El mito popular agrega otra capa, dicen que quien observa el lienzo por mucho tiempo comienza a escuchar palabras heredadas de generaciones pasadas. Algunos aseguran que estas voces provienen de la misma niña a la que llamaban bruja, que su espíritu se entrelazó con la pintura y con los espacios que alguna vez habitó. Se habla de susurros que emergen de la tela, ecos que intentan recuperar lo que fue borrado de la memoria colectiva. Mientras estudias el lienzo, notas pequeñas grietas en la pintura que parecen formar letras incompletas. Te preguntas si son accidente del tiempo o señales intencionales. Cada fisura parece apuntar hacia los lugares que ya visitaste. La casa iluminada, la escuela abandonada, el pozo sin fondo. Todo está conectado como si la ausencia de un rostro pudiera revelar la presencia de muchos otros olvidos. Te alejas del retrato y sientes un peso extraño en el pecho, la sensación de que lo que fue borrado sigue intentando ser nombrado. En la penumbra de la sala comprendes que el vacío en el lienzo no es solo un hueco visual, sino un recordatorio silencioso, incluso lo que la historia pretende ocultar deja huella. Y esa huella sigue hablando a quienes saben escuchar. Sigues por un sendero estrecho que desemboca en un antiguo hostal de madera donde, según relatos, un forastero se hospedó hace décadas. Revisa su diario, olvidado entre los escombros, y descubres anotaciones sobre una joven que nadie más parece recordar. La describe con exactitud, su postura recta, las manos siempre ocupadas en gestos precisos, la voz que repetía palabras heredadas de otra época. Una sabiduría que nadie me enseñó, escribe, y sin embargo la siento en cada sílaba. El cronista extranjero anota fechas y lugares que coinciden con las desapariciones registradas en el Pozo del Bosque y la escuela abandonada. Su relato es minucioso, casi clínico, pero entre líneas percibes admiración y miedo. Los historiadores que han leído extractos del diario aún debaten si el testimonio es fiable. Algunos afirman que la descripción coincide con documentos locales. Otros sostienen que pudo ser una interpretación exagerada, incluso influida por superstición. El mito local añade matices oscuros. Los aldeanos recuerdan que el forastero se marchó sin dejar rastro, y que al día siguiente varias personas afirmaron haber escuchado la voz de la niña llamando desde los rincones más silenciosos del pueblo. La teoría popular dice que ella podía traspasar espacios no físicamente, sino en la memoria de quienes la escuchaban. Algunos aseguran que las palabras que dejó el forastero en su diario fueron fragmentos de advertencias, fragmentos de secretos que los documentos oficiales habían eliminado. Mientras hojeas las páginas, notas dibujos marginales, líneas que se cruzan formando símbolos repetidos en otros lugares, desde el cuaderno negro de la escuela hasta el retrato borrado. Todo parece formar un mapa invisible, un tejido de memorias y desapariciones. Te das cuenta de que la niña, o lo que representaba, ha dejado rastros en los ojos de quienes la vieron, aunque nadie más la recuerde. Te levantas y sales del hostal. La madera cruje bajo tus pies y el viento lleva fragmentos de palabras que solo tú puedes escuchar. La presencia de la joven se siente tan viva como la primera vez que cruzaste la plaza vacía, recordándote que algunos nombres se niegan a desaparecer incluso cuando la historia insiste en borrarlos. Te adentras en el cementerio más antiguo del pueblo, donde la hierba crece sobre lápidas agrietadas y el viento arrastra hojas secas entre los senderos. Allí descubres una tumba peculiar, una piedra marcada únicamente con un número, sin nombre ni fecha clara. Flores marchitas y colocadas con cuidado rodean la losa como si alguien las hubiera dejado ayer. Nadie recuerda quién yace allí ni cómo llegó ese número a reemplazar un nombre que el tiempo o la memoria se encargaron de borrar. Los registros municipales confirman la existencia de un entierro,
pero todos los detalles que podrían identificar a la persona han sido tachados o arrancados. Algunos historiadores sostienen que esta práctica era común durante la posguerra, cuando ciertas muertes se ocultaban por razones políticas o supersticiosas. Otros afirman que puede ser un error administrativo, un fallo en la transcripción de los libros de defunción. La certeza se disuelve en la contradicción. El mito popular es más inquietante. Se dice que, al acercarse a la tumba en silencio, se perciben susurros que repiten fragmentos de historias olvidadas, nombres que nunca se pronunciaron y palabras heredadas de la abuela de la niña que todos llamaban bruja. Algunos aseguran que las flores aparecen solas como un recordatorio de que alguien todavía observa desde algún lugar. Mientras caminas entre las lápidas, notas que el número coincide con referencias en el cuaderno negro y con las marcas en los documentos del archivo. Todo apunta a una línea invisible que une desapariciones, registros borrados y memorias fragmentadas. Sientes que la tumba no solo guarda un cuerpo, sino también una historia que nadie quiso registrar completamente. Te quedas unos instantes en silencio absoluto, dejando que el viento traiga voces lejanas. La sensación de presencia es palpable, como si la niña y aquellos olvidados aún caminaran entre las sombras del cementerio. Y comprendes que, aunque el nombre ha desaparecido, el eco de la existencia persiste, insistiendo en ser recordado por quien se atreva a mirar más allá de lo visible. Regresas al archivo histórico, donde la luz mortecina resalta montones de papeles amarillentos. Te enfrentas a debates académicos que parecen no tener fin. Algunos historiadores sostienen que la mujer existió y fue borrada deliberadamente. Otros afirman que es un mito construido para justificar desapariciones inexplicables. La evidencia es escasa y fragmentaria, y cada documento contradice al anterior, dejando un rastro de incertidumbre que se prolonga hasta hoy. Entre los registros, encuentras cartas que mencionan la influencia de la niña sobre su comunidad, testimonios de vecinos y reportes escolares, todos inconsistentes y parcialmente tachados. Algunos académicos argumentan que los errores son producto de la transmisión oral deformada. Otros insisten en que se trata de censura sistemática. La falta de consenso genera una tensión extraña. Mientras más buscas pruebas, más notas los vacíos, los huecos donde la historia debería existir pero no lo hace. Los mitos lockers aportan una dimensión más tangible. Dicen que la niña hablaba palabras heredadas de su abuela que podían alterar la percepción de quienes la escuchaban. Algunos creen que fue un acto de resistencia cultural, otros que esas voces eran advertencias de un conocimiento prohibido. La contradicción se mantiene entre lo que es real y lo que la memoria decide borrar. Queda solo un espacio ambiguo donde lo que no se recuerda sigue vivo. Mientras hojeas los documentos, notas patrones que se repiten, registros incompletos, nombres tachados, fechas que desaparecen. Las inconsistencias no son aleatorias, parecen construir un mapa invisible de lo que alguien quiso eliminar. La niña, la casa iluminada, el pozo sin fondo, el cuaderno negro, todos forman parte de un tejido que solo se aprecia desde la ausencia, desde el eco de lo borrado. Al salir del archivo, te detienes un instante en el umbral, respirando la mezcla de polvo y tiempo detenido. Comprendes que la historia no siempre está en lo que se escribe. A veces, reside en lo que se oculta, en la memoria que insiste en volver aunque todos digan que se ha perdido. La niña y sus ecos siguen presentes, recordándote que incluso la ausencia tiene voz y que algunas verdades no pueden ser completamente olvidadas. Sigues hasta la escuela donde la niña asistió, ahora más silenciosa que nunca. Entre pupitres polvorientos y pizarras gastadas, descubres registros confusos, listas de asistencia donde aparecen dos nombres distintos para la misma fecha. Entradas que indican la presencia de una maestra y una alumna que parecen fusionarse en un solo relato. Los documentos sugieren que ambas personas dejaron rastros contradictorios como si fueran la misma existencia vista desde perspectivas distintas. Algunos historiadores argumentan que estos errores son simples fallos administrativos.
Otros aseguran que reflejan la manipulación de memorias colectivas, un intento de borrar la influencia de la niña sobre la escuela y sus habitantes. La evidencia tangible es escasa, pero la sensación de algo incompleto se percibe en cada hoja rasgada, en cada tachadura deliberada. Los mitos del pueblo son aún más inquietantes. Se dice que la maestra y la alumna compartían un vínculo que traspasaba el tiempo, que ambas podían comunicarse con ecos heredados de generaciones pasadas. Los relatos cuentan que quien escuchaba sus palabras sentía que la memoria se desdoblaba, que nombres y rostros desaparecían para dejar espacio a un vacío lleno de silencios. La contradicción entre lo real y lo legendario genera una tensión constante. Nadie recuerda con exactitud quién era quién, pero todos recuerdan el efecto de su presencia. Mientras recorres los pasillos vacíos, notas marcas en las paredes que coinciden con símbolos vistos en otros lugares. El cuaderno negro, la tumba sin nombre, el retrato incompleto. Todo parece seguir un patrón invisible que conecta las desapariciones y los registros alterados. La escuela, aunque abandonada, se convierte en un archivo vivo de lo que fue borrado. Te detienes frente al aula principal, respirando profundamente. El silencio te envuelve, interrumpido solo por el crujido de la madera y el eco de tus pasos. Comprendes que la historia de la niña y la maestra no puede contarse plenamente, pero que su presencia persiste en las grietas de los documentos, en las sombras de los espacios vacíos, en la memoria de quienes aún recuerdan lo que otros olvidaron. Llegas finalmente a la plaza central, donde años atrás se reunía el pueblo entero. Allí descubres los restos de un fuego antiguo, cenizas dispersas, fragmentos de documentos chamuscados y un libro de conjuros reducido a polvo. Entre las cenizas, apenas legibles, aparecen iniciales, las mismas que viste en el pañuelo colgado del pozo, en el cuaderno negro de la escuela y en las marcas del retrato incompleto. Todo parece señalar un cierre ritual, una destrucción deliberada de evidencias que nadie debía conservar. Los relatos populares insisten en que aquella noche se quemaron cartas, diarios y libros para borrar cualquier rastro de la niña y de su abuela. Algunos dicen que el fuego fue un acto de protección, otros que fue un intento de silenciar voces incómodas. La ambigüedad permanece y los historiadores siguen discutiendo si estos actos respondieron a superstición, miedo o política. Ningún registro oficial documenta el evento, como si el mismo fuego hubiera consumido también la memoria de quienes participaron. Mientras caminas entre los restos humeantes, percibes un leve olor a cera y tinta quemada, mezclado con madera carbonizada. El viento arrastra fragmentos de papel, algunos con palabras apenas legibles. Recuerda, no olvides lo que no se nombra. La sensación de presencia es fuerte, como si algo invisible aún observase y quisiera que el fuego no fuera suficiente para borrar del todo. Los ecos del pasado se entrelazan, la casa iluminada, el pozo sin fondo, el cuaderno negro, la iglesia y la escuela, cada lugar marcado por desapariciones. Registros alterados y personas borradas de la memoria. Todo converge en esta plaza en la que las cenizas se transforman en un mapa silencioso de lo que fue arrancado, de lo que intentaron hacer desaparecer y de lo que, de alguna manera, aún persiste. Al alejarte del fuego, una brisa fría recorre tu espalda y escuchas, apenas audible, la voz de la niña, palabras heredadas de su abuela que atraviesan el tiempo. Entiendes que, aunque documentos y objetos fueron destruidos, la memoria resiste, viva en ecos y silencios. Nada se olvida del todo. Caminas lentamente por la plaza vacía, dejando que el eco de las cenizas se disuelva en el aire. La luz del atardecer acaricia los restos carbonizados, proyectando sombras que parecen figuras fugaces. Cada paso recuerda los lugares que visitaste, la casa iluminada que nunca estuvo vacía, el pozo sin fondo que absorbe voces olvidadas, el cuaderno negro con páginas arrancadas. La escuela, donde dos existencias se entrelazaban, el retrato incompleto, la tumba sin nombre. Todo forma un tejido invisible, un mapa de lo que fue borrado y de lo que se niega a desaparecer. La sensación de pérdida se mezcla con fascinación.
Comprendes que los nombres tachados, los documentos alterados, los registros fragmentarios no son solo huecos de información, son señales de un tiempo en el que ciertos seres y sus voces fueron considerados peligrosos, incómodos, demasiado distintos para ser recordados. Pero incluso en el silencio, en la ceniza, en el polvo que flota, permanece un rastro, un eco que insiste en nombrar lo olvidado. Respiras profundo, dejando que la memoria se asiente y sientes que la historia no termina aquí. Los espacios vacíos, los archivos tachados, las palabras heredadas de generaciones pasadas continúan existiendo, vivos en los ojos y los recuerdos de quienes se atreven a mirar más allá de lo visible. Tal vez esta noche el silencio no esté vacío. Tal vez solo espera que alguien recuerde.